Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor, les habla con muchísimo cariño el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez, desde la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela, para nuestro canal Reporte Católico. Vamos a tener en cuenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo lo vivido por Judas, desde un punto de vista bíblico, teológico y espiritual. Que nos ayude esta reflexión sobre Judas, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, para mantenernos firmes en la fe y en la fidelidad al Evangelio. Judas les dijo: ¿cuánto me quieren dar y se los entregaré? Judas sufre de avaricia, gran deseo de dinero. Según San Mateo y San Marcos, Judas hizo su oferta espantosa enseguida después de que la mujer ungió a Jesús con finísimo perfume en Betania. San Juan dice que Judas protestó en esta ocasión, no porque amaba a los pobres, sino porque era un ladrón y robaba el dinero de la bolsa donde echaban lo que la gente obsequiaba a Jesús. Se comprometieron a darle 30 monedas. Era el precio en que se vendía un esclavo. La avaricia es la causa de la traición de Judas, pero vendió a Jesús por muy poco dinero. Es este el ejemplo más terrible de la historia, que demuestra las profundidades a donde puede arrojar a una persona su amor desordenado por el dinero. Aquí se cumple lo que dijo después San Pablo: el amor desordenado al dinero ha llevado a muchos a toda clase de males, los ha desviado de la fe y ha llenado de sufrimiento su vida. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 10. Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Quizá Judas no estaba contento con la manera como Jesús llevaba su mesianismo y deseaba que hubiera actuado de maneras más espectaculares y violentas. Puede ser que un gran error de Judas haya sido el no aceptar a Jesús tal como era, sino tratar de convertirlo en lo que él quería que fuese. No somos nosotros los que vamos a cambiar los planes de Jesús, sino Jesús el que nos tiene que cambiar a nosotros y a nuestros planes. El peor error de un hombre es creer que sabe más que Dios. Jesús le dice a sus apóstoles: uno de ustedes me va a entregar. Judas había ocultado sus planes a sus compañeros, había hecho sus movimientos de traición en el más absoluto secreto, porque si alguno de los otros apóstoles se hubiera enterado, lo habrían hecho desaparecer, pero no pudo ocultar ni esconder sus planes ante Cristo. Siempre sucede lo mismo. Podemos ocultar nuestras maldades ante la gente que nos rodea, pero nunca podremos hacer que pasen inadvertidas ante los ojos de Jesucristo, que ve los secretos del corazón. Jesús sabía muy bien cuáles eran los planes de Judas y también conoce los nuestros. ¿Qué métodos usa Jesús con Judas? Jesús podría haber usado el método de fulminar a Judas, de dejarlo paralizado, impotente, fuera de combate de una vez. Pero la única arma que Jesús está dispuesto a usar es el llamado del amor. Uno de los grandes misterios de la vida es el respeto inmenso que manifiesta Dios hacia la libre voluntad del hombre. No lo obliga, no lo empuja con violencia, solamente lo llama. Cuando Jesús trata de evitar que algún hombre peque, usa dos estrategias. En primer lugar, enfrenta al hombre con su pecado. Trata de lograr que aquella persona se detenga, vea,
piense y reflexione en lo que está haciendo. Es como si le dijera: mira lo que estás por hacer, piensa las consecuencias que esto te va a traer. Más le valiera a este no haber nacido. Es el aviso que le da a Judas para tratar de retraerlo de su mala acción. La psicología ha comprobado que uno de los mayores peligros del pecado es la sorpresa. Nos sorprende cuando menos lo esperábamos. Y Jesús hace una y otra vez que estemos preparados, que meditemos antes en la gravedad de esto que nos puede suceder. Soldado avisado no muere en guerra. La segunda estrategia de Jesús consiste en enfrentar al pecador con Jesús mismo. Soy yo, tú lo has dicho. Es como decirle: puedes mirarme a los ojos, puedes recordar los favores que yo te he hecho, puedes pensar en el cariño que te tengo, y sin embargo, hacer esa maldad que te propones. Este llamado de Jesús consiste en hacer que el pecador se dé cuenta de lo horrible que es ofender a un Dios que lo ha tratado con tan inmenso amor y misericordia. Fue este el paso que cambió la vida de tantos pecadores que se volvieron santos. El clavar la mirada pausada y amorosa en las llagas de Jesús crucificado. Esto les hizo abandonar su vida pecaminosa y empezar una vida santa y de buenas obras. Por ejemplo, San Francisco, San Bernardino, Santa Catalina, entre otros santos. Y aquí está el espanto y el horror del pecado, en lo que tiene de intencional y deliberado. A pesar del último llamado del amor, Judas prosiguió. Lo grave no está tanto en haber pecado, cuanto en querer seguir pecando. Aun cuando Jesús enfrentó a Judas con la maldad de su propio pecado y con la bondad inmensa del Maestro, que tanto lo amaba, Judas se negó a retroceder en su malvado plan. Hay pecados. Está el pecado del corazón apasionado, el del hombre, que al impulso del momento es arrastrado al pecado antes de darse cuenta de lo que ha sucedido. No se puede restar importancia a este tipo de pecado. Puede traer consecuencias terribles, pero es mucho peor el pecado frío, calculado, premeditado, que sabe a sangre fría lo que está haciendo, que se enfrenta con el horror de lo que va a hacer y con la mirada amable de Jesús, y sin embargo, elige seguir por ese camino pecaminoso. Nuestro corazón se indigna contra este pecado, que es el pecado de Judas, pero lo trágico es que esto es también lo que nosotros mismos hacemos con frecuencia. Aquel a quien yo bese, ese es. Es el beso más tremendo de toda la historia. Nunca se podrá decir nada demasiado espantoso acerca de Judas. Tan pobremente vestía Jesús, que para distinguirlo de los sencillos campesinos, la única señal era darle un beso. No era decir el más elegante, el más rico, sino aquel a quien yo bese. Pero qué beso horrible aquel. Y desde ese beso, Judas desaparece de la escena hasta la hora de su suicidio. En ese momento, Judas entró en el infierno que él mismo se construyó, porque el peor tipo de infierno consiste en darse cuenta total de las espantosas consecuencias del pecado que se ha cometido. Judas fue y se ahorcó. Aquí nos encontramos con el horror del último acto del traidor. Judas vio el espanto de lo que había cometido y no fue capaz de soportarlo. Una maestra narraba este hecho a sus pequeños alumnos y les preguntó:
¿Ustedes qué habrían hecho en este caso? Y el más vivo de sus jovencitos le respondió emocionado: si yo hubiera sido Judas, en vez de colgarme de un árbol, habría ido a Jesús, me habría colgado a su cuello y le habría dado otro beso para pedirle perdón por lo anterior, y él me habría perdonado. ¡Qué maravillosa e inteligente respuesta! Y aquí dos grandes verdades acerca del pecado de él, sí, de Judas y los nuestros. Lo más importante del pecado es que no podemos volver atrás, no podemos deshacer lo que hemos hecho. No se necesita ser demasiado viejo para experimentar ese deseo de poder volver atrás las horas del reloj y evitar eso que hemos hecho o dicho. El recordar que una vez cometido el pecado, ya nunca podremos volver atrás y tenerlo como no cometido, debe hacernos doblemente cuidadosos de cómo procedemos. Pensar dos veces antes de hablar y actuar y pedir al Señor el don de la prudencia y de la fortaleza que tanto necesitamos. Otra consecuencia terrible es que uno puede llegar a odiar y aborrecer aquello que obtuvo por medio del pecado, y arrojando las monedas al templo salió. Fue la actitud de Judas. El premio que se obtuvo por medio de una ofensa a la ley de Dios puede llegar a producir disgusto, espanto y repulsión, hasta que el único deseo de la vida sea hacerlo desaparecer de ella. La mayor parte de la gente peca porque cree que si puede poseer lo que desea será feliz, pero aquello que deseaba conseguir por medio del pecado puede volvérsele tan desagradable y repulsivo que daría cualquier cosa con tal de librarse de ello, y muy a menudo no puede hacerlo. Si Judas hubiera sabido arrepentirse, podría haber sido un mártir quizá, perdonado y exaltado a la santidad, como tantos otros que comenzaron mal y terminaron bien. Pero lo único que él tuvo fue remordimiento. Esa palabra significa morder dos veces, como un perro rabioso. El remordimiento es una rabia o disgusto por haber hecho algo que resultó mal, pero no un dolor del corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno. Esto sería arrepentimiento. Judas, por falta de un verdadero acto de contrición, perdió la gloria de la santidad y del martirio, y murió como suicida, porque para muchos pecadores, después de su pecado, la vida resulta intolerable. El famosísimo orador San Juan Crisóstomo tiene este hermoso párrafo acerca de Judas. A Judas, primero el demonio lo atacó con pequeñas tentaciones de robo, y viendo que sí le hacía caso, le trajo luego la trágica tentación de vender a Jesús. El pecado grave no llega de improviso. Primero vamos diciendo sí a las pequeñas tentaciones, y cuando menos lo pensamos, hemos caído ya en el abismo del pecado mortal. Judas es la demostración de lo que pasa cuando sí se reciben gracias de Dios, pero uno no quiere cooperar. De pequeños robos pasa Judas a vender a Jesús. De pequeñas vanaglorias pasan los fariseos a querer matar a Cristo, que se las critica. Cuidado con nuestros pequeños pecados, porque a los grandes les tenemos horror por el pudor natural de nuestra alma, pero los pequeños van llevando a grandes. Como el niño que entra primero por la ventana a la casa y desde adentro abre la puerta para que penetren los ladrones mayores. Caín empezó a tener antipatía y terminó matando. Si tú empiezas murmurando, terminas odiando. Ahora echas cuentos maliciosos por chiste y luego terminarás siendo impuro. A muchos como Caín y Judas les perjudica más que su pecado su desesperación. De un Dios ofendido
hay que huir hacia un Dios aplacado. Pídele, cristiano, perdón a Dios para que no te suceda lo de Judas. Que Dios les conceda su amor y su paz. La Santísima Virgen María, a quien recordamos en los momentos de dolor, de sufrimiento, interceda siempre por sus plegarias, sobre todo quienes pasan por momentos difíciles en su existencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con inmenso amor, lo hizo para todos ustedes el Padre Jesús Salvador Lares, de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.